ser colectivo, colectivo no solamente entre nosotros, sino colectivo con el conjunto del pueblo del Perú. Entonces, yo en esta ocasión, en realidad siento que los tiempos se unen, es decir, estamos al mismo tiempo en el 2015 y estamos en los 60, cuando batíamos el cuáquer en la olla del desayuno junto con Rolando o junto con Ricardo, o estamos también en las épocas del campamento en la Sierra de los Órganos, cuando compartíamos con Ricardo la misma instrucción militar, y cuando teníamos que huir de las moscas que nos perseguían, o cuando teníamos que ser picados por los mosquitos que se aprovechaban implacablemente de nuestra sangre, ¿no? O también cuando con Gerardo, como él mismo ha descrito, no solamente compartíamos ideas y sentimientos, sino también la esperanza en mantener esa comunicación entre grupos que pensaban distinto, pero que sabían o sabíamos que teníamos el mismo objetivo final, que es ese objetivo que tiene que ver con una palabra que muy pocos se atreven a pronunciar hoy día, que es la palabra revolución, y que es la palabra socialismo. Entonces, yo siento que todo eso se une a los tiempos de ahora. En realidad, como el mismo Rolando ha dicho, la vida es breve, todos nos vamos a ir. Pero lo importante, lo interesante es que por encima de esa vida que es temporal, haya algo que permanezca. Y eso que permanece va a juntar a las generaciones. Yo creo que los que hoy día pertenecemos a la tercera edad o a la cuarta edad, no sé, fuimos de la primera edad. Es decir, los chicos que murieron, nuestros compañeros y nuestras compañeras que murieron en los años 60, serían los pulpines de hoy día. Porque en aquella época irse a la sierra era como hoy día salir a la plaza pública a combatir por los derechos sociales y por los derechos humanos. El tiempo ha cambiado, evidentemente. Cuando a mí me preguntaba el otro día una compañera, pero ¿cómo es posible que ustedes hayan pensado, qué pensaban en eso irse a la sierra? Y yo decía, lo que pensábamos era al revés. Pensábamos cómo era posible que la gente viviera el sistema que se estaba viviendo en el Perú en ese momento. Es decir, nosotros no pensábamos cómo era posible que te vayas a la sierra, sino cómo es posible que puedas vivir en un país organizado de la forma en que está organizado el Perú. Era una forma inversa de pensar. Y eso fue lo que nos llevó a la experiencia que tuvimos y que duró muchos años. Entonces, yo aquí, aprovechando esta oportunidad que ustedes me dan, no quiero hablar solamente de mí mismo. Es difícil siempre que uno hable de uno mismo, sino quiero recordar siempre, y eso es lo que queremos hacer el 17 de septiembre, a los compañeros de quienes nadie se acuerda, porque mucha gente murió en esa gesta, mucha gente sacrificó muchas cosas, y hay muchos compañeros y compañeras anónimos prácticamente, entre los campesinos, entre los colegiales, entre los jóvenes universitarios que recién habían Guillermo realmente grande, o de Juan Pablo Chan, pero hay tantos otros de igual valor cuyos nombres se han perdido en la historia. Alfredito Verástegui, gracias Delfina. Entonces, el libro que yo me he permitido escribir y del cual estoy muy contento, porque este es un libro que yo escribí por primera vez
allá por el año 1989, y nunca estuve satisfecho de él, y lo guardé y lo volví a guardar, lo volví a hacer un homenaje a esa generación, hacer que esa generación, desde Vallejo, desde el teniente Vallejo, o quizá otros también cuyos nombres me ha hecho acordar Gerardo hace unos minutos, así es, hasta los últimos que murieron entre los años 1965 y 66, o hasta los que murieron con el Che. Toda esa generación tiene que ser recordada. No es que eso signifique que nos olvidemos que ha habido otros combatientes, y que habrá y que hay otros combatientes en la historia peruana, mientras este sistema siga siendo el sistema injusto y oprobioso que es. Pero es importante que no se los olvide. Y nosotros que conocemos esos nombres, que los hemos conocido a ellos, que hemos combatido con ellos, tenemos la responsabilidad de que no se los olvide. Entonces, el acto del 17 de septiembre no será solamente la presentación de un libro, será un recuento de esos nombres y de esa gente, de algunos de ellos, el sentido que tiene su labor en un país, por supuesto, muy distinto a lo que nuestro país fue. Qué simple era nuestro país, qué sencillo que era si lo comparamos con el complejo país de hoy día. Entonces, creo que ese esfuerzo de entendimiento entre esas dos generaciones, una que ya se fue físicamente, pero que creo que sigue presente espiritualmente, y la nueva generación que está saliendo hoy día a la lucha, es indispensable para que podamos hablar del futuro de la revolución en nuestro país. Y ahora que estábamos hablando de obligaciones y de tareas, que es también parte de lo que ha dicho Rolando, yo recojo ese mensaje sabiendo que todo mi trabajo durante este tiempo ha estado dedicado efectivamente, como también ha recordado Gerardo, al estudio. Yo me metí al estudio desde hace muchos años porque me daba cuenta de que había que contribuir de alguna forma, primero a la comprensión real de la situación del Perú, y luego, de alguna forma modesta, pero había que contribuir a la renovación de las ideas en el Perú, y especialmente a la renovación en las ideas de la izquierda. Porque efectivamente nos encontramos con un país y un mundo que ha cambiado muchísimo, y una izquierda que ha cambiado poco, intelectual e ideológicamente. Entonces, la tarea hoy día es una tarea de estudio, de evaluación, de promoción de ideas, de renovación de ideas. Y no tenemos que dejar que la derecha nos gane. Dentro de pocos años, el Perú celebrará los 200 años de independencia, el bicentenario. Y la derecha hace tiempo que con mucho dinero está trabajando, hace por lo menos 4 o 5 años, en la celebración del bicentenario. Y ellos quieren presentarnos el bicentenario, en el bicentenario, un país que empieza con José Pardo y Manuel Pardo, con los Pardo, a fines del siglo XIX. Y quieren olvidar todo lo que significó la lucha de los montoneros indígenas, lo que significaron las ideas revolucionarias de San Martín, quien es presentado como un militar conservador, lo que significaron, por supuesto, las ideas revolucionarias de Bolívar, que, como todos ustedes saben, no goza precisamente de la simpatía de la derecha peruana, porque la derecha peruana es profundamente antibolivariana y también anti-sanmartiniana, porque nos da una imagen de San Martín falsa, totalmente falsa. Yo escribí un primer libro que tiene ahí Gerardo Benavides, que se llama Mito y Utopía. Allí, valiéndome de las investigaciones, ustedes dirán, pero eso es un problema de intelectuales. No, no es un problema de intelectuales. Es un problema de cómo tenemos que abrirle
información al pueblo del Perú. El pueblo del Perú, como todos sabemos, recibe diariamente, permanentemente el bombardeo, permanente, hasta en los programas cómicos de la televisión, un bombardeo ideológico. Y claro, nosotros tenemos armas muy pequeñas respecto de esas poderosas armas de los medios de comunicación, pero tenemos que hacerlo, y yo creo que la labor de los grupos de izquierda hoy día, digo grupos de izquierda y no la izquierda, porque no es que esté, como precisamente también ha hecho Rolando, decepcionado para nada. Yo creo que la fragmentación es desgraciadamente parte de la vida de hoy día. No solamente es un problema peruano, es un problema universal, es un problema del mismo sistema, pero sobre eso tenemos que construir una especie de nube que nos una, y esa nube tiene que ser una nube de ideas, una nube de planteamientos y una nube de esperanza. Entonces, me he entregado a esa tarea, me voy a seguir entregando esa tarea, y por supuesto también estoy entregado a la idea de establecer relaciones entre los jóvenes, con las jóvenes y con todos aquellos y aquellas que yo creo que van a ser los protagonistas de nuestra política dentro de pocos años, que ya lo son de alguna manera. Porque el asunto no es los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, a pesar de que aquí Gerardo ha recordado mis ideas anarquistas. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento de González Prada, porque evidentemente todos sabemos que la juventud no se vive solamente físicamente, sino que la juventud, como alguien dijo, es un estado del alma, y nuestro estado del alma espero que siga siendo joven y siga estando dispuesto a establecer un diálogo con los físicamente jóvenes, no por supuesto con aquellos que son físicamente jóvenes pero intelectualmente viejos, que también los hay. Entonces hay en nuestro país hoy día viejos jóvenes y jóvenes viejos, y el asunto es cómo establece relación entre los jóvenes y los viejos jóvenes. Para mí ese es el punto, ese es el secreto, es la fórmula que nos puede permitir abrir nuevos horizontes al país. Porque, y con esto termino, yo creo que la situación mundial es una situación que siempre se nos abre, que ha estado abierta para nosotros desde hace ya varios años. Cuando nosotros vemos que Irán logra reivindicar su situación y afirmar su soberanía respecto de los poderes internacionales, no debemos pensar que ese es un problema de los iraníes, porque ¿qué tenemos que ver con nosotros, con los iraníes? Irán, que es un país tan lejano y tan distinto. Y sin embargo, a mí me consta, las veces que he viajado a Europa, el interés que tienen los iraníes por América Latina. Probablemente ustedes no sepan, y esto es solamente un ejemplo, que los iraníes están organizando una red de televisión mundial paralela a la CNN, que va a tener el problema de América Latina como uno de sus problemas fundamentales. Yo lo sé porque tengo amigos en el periodismo internacional que están ya en ese proyecto. Entonces, no es un país distinto ni lejano, es un país que tiene que ver mucho con nosotros. Y por supuesto, cuando hablamos de la crisis griega y cómo el pueblo griego, por supuesto que no el gobierno griego como siempre pasa, sino el pueblo griego está manifestando su desacuerdo con los poderes internacionales europeos. Y cuando vemos lo que está pasando en Cuba y en la nueva situación cubana respecto de los Estados Unidos, y aparte de los otros gobiernos que tenemos en América Latina, que son gobiernos que están fuera del dominio de los Estados Unidos, esos son tantos a nuestro favor, a favor de los pueblos. Y entonces nosotros no tenemos que ver solamente, como se dice, la parte vacía del vaso, sino la parte llena del vaso. Y a esa parte llena tenemos nosotros la obligación de contribuir. Entonces yo
aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan y que agradezco profundamente, como digo, recordando nuestros tiempos en la prisión con Chingolo, con Ricardo y con Breña, con Rolando y con algunos de ustedes que están por ahí también, cuyos nombres no puedo mencionar.